Durante años circuló una historia sobre Abdullah que muchos escucharon, pero muy pocos comprendieron realmente. Quienes llegaban hasta él esperando descubrir un método complicado para transformar su vida salían sorprendidos. No recibían una lista interminable de técnicas, ni rituales misteriosos, ni instrucciones elaboradas. Recibían algo mucho más desafiante, una forma completamente distinta de mirar la realidad. Neville Goddard relató en varias ocasiones que su maestro no toleraba la duda una vez que una decisión interior había sido tomada. Para Abdullah, el instante en que asumías un estado en tu conciencia era el instante en que ese estado ya pertenecía a tu vida. Todo lo demás era simplemente el mundo exterior reorganizándose para reflejar esa nueva identidad. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca llega a experimentar ese poder porque abandona la certeza demasiado pronto. Observa las circunstancias, escucha las opiniones ajenas, analiza los retrasos y termina regresando exactamente al mismo estado mental del que intentaba salir. Y ese es el motivo por el cual tantas personas dicen practicar la ley de la asunción durante años sin obtener los resultados que esperan. No es porque la imaginación carezca de poder, es porque cambian de estado interior cada vez que el mundo exterior parece contradecirlas. Existe una enseñanza atribuida a Abdullah que hoy sigue siendo tan poderosa como cuando fue compartida con Neville. No porque haya sido escondida deliberadamente, sino porque exige algo que la mente humana rara vez acepta con facilidad. Dejar de pedir permiso a la realidad visible para creer en aquello que ya has decidido ser. En el momento en que comprendas este principio, comenzarás a mirar cada pensamiento, cada emoción y cada acontecimiento cotidiano desde una perspectiva completamente diferente. Tal vez incluso descubras que llevabas años buscando respuestas en el lugar equivocado, porque mientras la mayoría intenta modificar las circunstancias para sentirse segura, Abdullah enseñaba exactamente lo contrario. Primero cambia la identidad desde la cual observas el mundo, y después, el mundo encontrará la manera de reflejar esa nueva identidad. Puede parecer una diferencia pequeña, pero es justamente esa diferencia la que separa a quien vive, reaccionando a la vida de quien comienza a crearla conscientemente. Imagina por un momento cómo sería despertar mañana, sin la necesidad constante de comprobar si tu deseo ya está llegando. Imagina pasar un día entero sin buscar señales desesperadamente, sin interpretar cada pequeño acontecimiento como una prueba de que algo funciona o deja de funcionar. Imagina sentir una tranquilidad tan profunda que incluso el silencio de las circunstancias ya no fuera capaz de hacerte retroceder. Esa serenidad no nace porque todo haya cambiado afuera, nace porque algo mucho más importante ya cambió dentro de ti. Y precisamente ahí comenzaba la verdadera enseñanza de Abdullah. Hoy recorreremos algunos de los principios más profundos que inspiraron a Neville Goddard y que continúan transformando la manera en que millones de personas comprenden la imaginación, la conciencia y la manifestación deliberada. Descubrirás por qué Abdullah insistía tanto en abandonar la conversación interior basada en la duda, cómo una identidad asumida modifica lentamente toda la experiencia de vida, y cuál es el error silencioso que impide que muchas personas permanezcan el tiempo suficiente en el estado correcto para ver los resultados aparecer naturalmente. Lo más interesante es que probablemente reconocerás ese error en tus propios hábitos cotidianos. Y cuando eso ocurra, difícilmente volverás a pensar de la misma manera. Antes de continuar, me gustaría invitarte a participar activamente en este espacio. Escribe en los comentarios una frase sincera que represente la persona que eliges ser a partir de hoy. No copies la respuesta de nadie. Escribe algo que realmente nazca de tu corazón. Cuando miles de personas comparten una intención positiva al mismo tiempo, se crea una comunidad que inspira, fortalece y anima a quienes todavía están aprendiendo a confiar en su propio poder interior. Además, tu comentario ayuda a que este contenido llegue a más personas interesadas en el legado de Neville Goddard y Abdullah. Si este es tu primer video en el canal,
Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos sobre la ley de la asunción, el poder de la imaginación y el desarrollo de la conciencia. Si este mensaje aporta valor a tu vida, deja tu me gusta y compártelo con alguien que también disfrute explorar estas enseñanzas. Y si deseas apoyar directamente el crecimiento del canal para que podamos seguir creando contenidos cada vez más profundos, considera hacerte miembro o utilizar el Super Chat durante las transmisiones. Tu apoyo permite que este trabajo continúe creciendo y llegue cada vez más lejos. Ahora respira profundamente e imagina que durante los próximos minutos dejarás de observar el mundo como alguien que espera recibir algo. En cambio, obsérvalo como alguien que ya posee aquello que durante tanto tiempo creyó estar buscando. Esa pequeña diferencia puede parecer insignificante, pero fue precisamente el fundamento sobre el cual Abdullah construyó una de las enseñanzas más extraordinarias que Neville Goddard compartiría posteriormente con el mundo. Y cuanto más avancemos en este recorrido, más comprenderás por qué este principio sigue siendo considerado uno de los pilares más profundos de la transformación interior. Neville recordaba que estudiar con Abdullah nunca significó acumular información, significaba abandonar una identidad antigua. Esa diferencia parece sutil hasta que uno comienza a observar su propia vida con honestidad. La mayoría de las personas cree que está intentando cambiar sus resultados, cuando en realidad continúa defendiendo la misma versión de sí misma que produjo esos resultados desde el principio. Cambian las palabras, cambian las afirmaciones, cambian las técnicas, pero la identidad permanece intacta. Y mientras la identidad no cambia, la realidad simplemente sigue reflejando el mismo estado de conciencia con una apariencia ligeramente diferente. Abdullah veía ese patrón con absoluta claridad. Por eso nunca perdía tiempo discutiendo con las circunstancias. Él no preguntaba cuánto dinero había en una cuenta bancaria, cuánto tiempo llevaba una persona esperando una oportunidad, o cuántas veces había fracasado anteriormente. Ninguna de esas cosas le interesaba. La única pregunta importante era otra. ¿Quién eres ahora mismo en tu conciencia? Porque para él esa respuesta contenía el futuro completo de cualquier ser humano. Piensa en lo que sucede cuando alguien recibe una gran noticia. Antes incluso de que cambie su rutina, antes de que otras personas lo sepan, antes de que exista cualquier evidencia visible, algo cambia inmediatamente en su interior. Su manera de caminar cambia, su tono de voz cambia, su respiración cambia, su expectativa cambia. Es como si una realidad completamente nueva hubiera comenzado a existir mucho antes de hacerse visible para los demás. Abdullah enseñaba que ese mismo fenómeno podía producirse deliberadamente. No había que esperar a que el mundo autorizara esa transformación. Había que permitir que la transformación ocurriera primero dentro de la conciencia. Entonces, el mundo comenzaría poco a poco a reorganizarse alrededor de ese nuevo estado. Sin embargo, aquí aparece uno de los mayores obstáculos. La mente fue educada durante toda la vida para confiar exclusivamente en aquello que puede ver, tocar y medir. Desde pequeños aprendemos a creer que los hechos producen nuestros pensamientos. Abdullah invertía completamente esa lógica. Decía, en esencia, que el estado interior sostenido con convicción termina produciendo los hechos que más tarde llamamos realidad. No porque exista una fuerza mágica modificando el universo arbitrariamente, sino porque la conciencia deja de alimentar unas posibilidades y comienza a fortalecer otras. Las decisiones cambian, la manera de hablar cambia. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas empiezan a ser reconocidas. Las personas responden de forma diferente. Todo parece transformarse al mismo tiempo, cuando en realidad el primer cambio ocurrió silenciosamente en el interior. Eso explica por qué tantas personas abandonan el proceso justo antes de que aparezcan los resultados. Observan que durante algunos días, nada parece diferente, y concluyen que todo fue inútil. En ese instante, regresan al antiguo estado de preocupación. Vuelven a hablar como antes. Vuelven a imaginar los mismos problemas.
recuperan los mismos miedos, y sin darse cuenta restauran exactamente la identidad que intentaban dejar atrás. Después dicen que la ley de la asunción no funciona, pero Abdullah habría respondido que nunca permanecieron el tiempo suficiente siendo la nueva persona. Cambiaron de estado una y otra vez, esperando que la realidad les diera permiso para creer, cuando el proceso siempre funciona en dirección opuesta. Neville contaba una experiencia que ilustra perfectamente esa enseñanza. Cuando deseaba regresar a Barbados, y le explicó a Abdullah todas las razones por las cuales aquello parecía imposible, esperaba recibir consejos sobre cómo conseguir dinero, convencer personas o encontrar una solución práctica. En lugar de eso, Abdullah simplemente respondió que ya estaba en Barbados, no como una metáfora, sino como una afirmación absoluta. Para Neville, aquello parecía absurdo. Miraba las calles de Nueva York, veía su situación económica y sentía que la realidad desmentía completamente las palabras de su maestro. Sin embargo, Abdullah se negó incluso a continuar la conversación. Desde su perspectiva, el asunto ya estaba resuelto. No existía nada más que discutir. Ese episodio se convertiría más tarde en una de las historias más conocidas de Neville, precisamente porque revela la enorme distancia entre la lógica del mundo visible y la lógica de la conciencia asumida. Lo interesante es que la mayoría escucha esa historia y presta atención únicamente al desenlace, al hecho de que Neville finalmente viajó a Barbados. Pero el verdadero aprendizaje no está en el viaje. Está en el periodo de espera. Está en los días en los que aparentemente nada había cambiado. Está en el momento en que debía elegir entre creer en las circunstancias o permanecer fiel al estado que había asumido. Ese intervalo es el lugar donde casi todos renuncian, no porque sea demasiado difícil imaginar un deseo cumplido durante algunos minutos, sino porque resulta desafiante conservar esa identidad cuando el mundo parece contar una historia completamente distinta. Observa tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has tomado una decisión importante y pocas horas después has permitido que una conversación, una noticia, un comentario o una pequeña decepción destruyeran completamente tu confianza? No fue el acontecimiento el que cambió tu realidad, fue el significado que le diste. En cuestión de minutos regresaste al estado antiguo. Volviste a sentirte limitado, inseguro o incapaz, y desde ese instante, comenzaste nuevamente a alimentar exactamente aquello que querías dejar atrás. Abdullah comprendía profundamente ese mecanismo psicológico. Por eso insistía tanto en la disciplina mental, no una disciplina rígida o basada en esfuerzo constante, sino una fidelidad tranquila hacia la identidad elegida. Permanecer, persistir, habitar internamente aquello que ya se ha aceptado como verdadero, incluso cuando los sentidos todavía no ofrecen confirmación. Quizá este sea uno de los aspectos más revolucionarios de toda su enseñanza. La verdadera evidencia no aparece primero fuera de ti. La primera evidencia es la paz, es la disminución de la ansiedad, es el silencio de la necesidad desesperada, es el momento en que dejas de perseguir compulsivamente aquello que deseas porque, en algún nivel profundo, comienzas a sentir que ya no estás separado de ello. Esa serenidad no significa pasividad, significa coherencia, y esa coherencia tiene un poder extraordinario, porque elimina el conflicto interior que durante años consumió tu energía. Cuando dejas de luchar contra tus propios pensamientos, descubres que la imaginación deja de ser un ejercicio ocasional y se convierte en el lugar desde el cual empiezas a vivir cada uno de tus días. Existe otra idea que Abdullah transmitía de manera implícita y que Neville desarrolló con enorme profundidad años después. No basta con imaginar una escena agradable durante unos minutos al día si el resto del tiempo continúas definiéndote por aquello que intentas abandonar. Muchas personas realizan una visualización por la mañana y apenas terminan, vuelven a repetir las mismas frases. Todavía no sucede. ¿Y si no funciona? Mi situación sigue igual. Quizá esto solo les ocurre a otros. Cada una de esas expresiones parece inofensiva, pero todas nacen de una identidad
que continúa sintiéndose separada de aquello que desea experimentar. Abdullah sabía que la conversación interior es mucho más poderosa que cualquier ejercicio aislado, porque la conversación interior no ocurre durante 5 minutos. Acompaña cada paso, cada decisión, cada reacción, cada silencio y cada interpretación que haces de la vida. Imagina a un arquitecto que pasa meses diseñando una casa extraordinaria. Cada plano está perfectamente calculado. Cada detalle ha sido pensado cuidadosamente. Pero, al comenzar la construcción, decide cambiar los planos todos los días. Un lunes quiere una casa moderna. El martes prefiere un estilo clásico. El miércoles derriba una pared porque cree que ya no es necesaria. El jueves vuelve a construirla. ¿Cuál sería el resultado? Probablemente nunca terminaría la obra. Exactamente eso sucede con la conciencia cuando una persona modifica constantemente su estado interior, dependiendo de lo que ocurre afuera. Hoy siente confianza porque recibió una buena noticia. Mañana pierde toda la convicción porque apareció un pequeño obstáculo. Pasado mañana recupera la esperanza después de escuchar una conferencia inspiradora. Luego vuelve a la preocupación al comparar su vida con la de otra persona. La identidad nunca permanece el tiempo suficiente para consolidarse. Abdullah insistía, sin decirlo con esas palabras, en que la persistencia no consiste en repetir mecánicamente una afirmación miles de veces. Persistir significa permanecer siendo la persona que ya aceptó una nueva realidad. Hay una enorme diferencia entre repetir una frase y habitar un estado. Una frase puede salir únicamente de los labios. Un estado nace de la conciencia completa. Cuando un estado es verdadero, incluso el cuerpo comienza a responder de otra manera. Las decisiones se vuelven más tranquilas. Las emociones dejan de oscilar con tanta intensidad. La necesidad de convencer a los demás desaparece. Ya no buscas aprobación constante porque internamente algo dejó de depender de la opinión externa. Neville contaba que Abdullah irradiaba una autoridad extraordinaria sin necesidad de imponerla. No hablaba desde la esperanza, hablaba desde la certeza. Y esa certeza producía un efecto inmediato en quienes lo escuchaban. No era una autoridad basada en títulos, fama o reconocimiento social. Era la consecuencia natural de alguien cuya conciencia no estaba dividida. Sus palabras, sus emociones y su identidad caminaban en la misma dirección. Cuando una persona alcanza ese nivel de coherencia interior, transmite una sensación difícil de describir. Incluso quienes no comparten sus creencias perciben una estabilidad poco común. Abdullah no intentaba convencer al mundo de que tenía razón. Simplemente vivía desde un estado que ya no necesitaba defenderse. Aquí aparece otra enseñanza profundamente transformadora. La mayoría cree que necesita eliminar todos los pensamientos negativos para manifestar aquello que desea. Sin embargo, Neville explicó en diversas ocasiones que el problema no es la aparición ocasional de un pensamiento contrario. El problema es identificarse con él. Todos los seres humanos experimentan momentos de duda. Todos atraviesan emociones difíciles. Todos sienten incertidumbre en determinados momentos. La diferencia está en cuánto tiempo permanecen viviendo desde ese estado. Abdullah jamás habría dicho que un pensamiento aislado destruye todo el proceso. Lo que destruye el proceso es instalarse nuevamente en la antigua identidad y convertir esa duda pasajera en la descripción permanente de uno mismo. Observa el océano durante una tormenta. La superficie puede agitarse violentamente mientras, varios metros más abajo, el agua permanece sorprendentemente tranquila. La conciencia funciona de manera muy parecida. En la superficie pueden aparecer preocupaciones, preguntas o momentos de impaciencia. Pero, si la identidad profunda permanece estable, esas olas terminan desapareciendo sin alterar el fondo. El problema comienza cuando confundimos las olas con todo el océano. Entonces creemos que cada emoción momentánea define quiénes somos. Abdullah enseñaba exactamente lo contrario. Tú no eres cada pensamiento que aparece en tu mente. Tú eres el estado al que decides regresar una y otra vez. Ese principio tiene implicaciones enormes para la vida cotidiana. Imagina que alguien recibe una crítica en el trabajo. Desde una identidad basada en la inseguridad,
interpretará esa crítica como una confirmación de que nunca será suficiente. Pero otra persona, viviendo desde un estado de confianza, escuchará exactamente las mismas palabras y las utilizará únicamente como información útil para mejorar. El acontecimiento fue idéntico. Lo que cambió fue el estado desde el cual fue interpretado, y como la interpretación cambia, también cambian las decisiones posteriores, las oportunidades que se perciben y, finalmente, los resultados. Poco a poco, la realidad comienza a parecer distinta, aunque el cambio verdadero haya comenzado mucho antes, en un lugar que nadie podía observar. Quizá por eso Abdullah dedicaba tan poca atención a las circunstancias externas. Él sabía que intentar modificar únicamente los efectos sin transformar la causa era un esfuerzo interminable. Es parecido a mirar un espejo e intentar cambiar el reflejo tocando el cristal. Puedes limpiar la superficie, mover el espejo o cambiar la iluminación, pero el reflejo seguirá respondiendo a quien está delante de él. La conciencia ocupa ese lugar. El mundo visible responde continuamente al estado desde el cual vivimos, aunque muchas veces la respuesta no sea inmediata. Y precisamente esa aparente demora es la que pone a prueba la fidelidad hacia la nueva identidad. En nuestra época esa dificultad parece incluso mayor. Vivimos rodeados de información constante, comparaciones permanentes y estímulos que intentan decirnos quién deberíamos ser. Abrimos una red social y vemos el éxito de alguien. Leemos una noticia preocupante y sentimos que el futuro se vuelve incierto. Escuchamos la opinión de una persona pesimista y, sin darnos cuenta, comenzamos a repetir internamente su manera de ver el mundo. Poco a poco vamos entregando nuestra conversación interior a voces externas. Abdullah probablemente observaría todo esto con la misma firmeza con la que hablaba a Neville y haría una pregunta muy sencilla. ¿Quién está gobernando tu conciencia? Porque, mientras permitas que las circunstancias escriban continuamente el diálogo que mantienes contigo mismo, seguirás viviendo desde estados elegidos por el mundo, y no por ti. El verdadero trabajo comienza cuando recuperas ese espacio interior y decides conscientemente cuál será la historia que alimentarás cada día, incluso antes de que los sentidos te ofrezcan cualquier prueba de que ya está ocurriendo. Hay un detalle de las enseñanzas de Abdullah que pocas veces se comenta y, sin embargo, puede cambiar por completo la manera en que entiendes la manifestación. Él nunca intentó convertir a Neville en una persona dependiente de su maestro. Nunca le dijo que regresara cada semana para confirmar si estaba haciendo las cosas correctamente. Nunca le pidió que buscara constantemente nuevas instrucciones. Todo lo contrario. Cada conversación tenía un objetivo muy claro: que Neville descubriera la autoridad de su propia conciencia. Porque, desde la perspectiva de Abdullah, mientras alguien necesitara que otra persona confirmara continuamente su poder, todavía seguía creyendo que el poder estaba fuera de sí mismo. Piensa en cuántas veces una persona comienza un proceso llena de entusiasmo. Lee un libro, escucha una conferencia, realiza una visualización y durante algunas horas siente una confianza inmensa. Pero al día siguiente, aparece una dificultad inesperada, y casi de inmediato, surge la necesidad de buscar otra explicación, otro maestro, otro video, otra técnica, otro método que devuelva aquella sensación inicial. Así comienza un ciclo interminable, no porque falten conocimientos, sino porque la confianza continúa dependiendo de estímulos externos. Abdullah veía ese comportamiento como una señal muy clara de que la conciencia todavía no había asumido verdaderamente un nuevo estado. Eso no significa que aprender sea algo negativo. Neville pasó años estudiando, reflexionando y profundizando en estas enseñanzas. El aprendizaje tiene un valor inmenso. El problema aparece cuando el conocimiento se convierte en una forma elegante de evitar la decisión interior. Algunas personas consumen cientos de horas de contenido sobre manifestación y aún así, siguen esperando el momento perfecto para empezar a creer. Siempre sienten que les falta un libro más, una explicación más, una técnica más sofisticada. Sin darse cuenta, utilizan el aprendizaje como una forma de aplazar la transformación. Abdullah
Rompía ese ciclo con una sencillez desarmante. Escuchaba las preguntas, respondía con pocas palabras y devolvía toda la responsabilidad al estudiante, porque sabía que ninguna explicación tendría valor si la identidad permanecía exactamente igual. Observa cómo funciona esto en cualquier aspecto de la vida. Una persona puede leer durante años sobre cómo desarrollar confianza, pero seguirá actuando como alguien inseguro hasta que decida verse a sí misma de otra manera. Otra puede estudiar innumerables estrategias para prosperar económicamente, pero continuará tomando decisiones desde el miedo, mientras conserve la identidad de quien vive, esperando que algo salga mal. Las acciones visibles cambian muy poco cuando la identidad continúa siendo la misma. Por eso Abdullah insistía tanto en el estado del ser, no porque despreciara las acciones, sino porque entendía que las acciones siempre terminan siguiendo a la identidad. Hay otro aspecto extraordinario que Neville aprendió de su maestro. La paciencia no consiste en esperar con ansiedad. Esa es una de las mayores confusiones que existen. Muchas personas dicen que están siendo pacientes, pero en realidad pasan el día observando el reloj de las circunstancias. Revisan constantemente si apareció una oportunidad, si llegó un mensaje, si cambió una situación, o si finalmente existe una señal visible. Esa no es paciencia, es vigilancia disfrazada de esperanza, y mientras alguien permanece vigilando obsesivamente el resultado, continúa afirmando internamente que todavía no lo posee. Imagina a un agricultor que siembra una semilla. Si cada mañana desentierra la tierra para comprobar si la raíz ya comenzó a crecer, probablemente terminará impidiendo el propio desarrollo de la planta. La naturaleza trabaja en silencio durante mucho tiempo antes de ofrecer un fruto visible. Nadie considera extraño ese proceso. Sin embargo, cuando se trata de la conciencia, muchas personas esperan resultados inmediatos y, si no aparecen rápidamente, concluyen que nada está ocurriendo. Abdullah enseñaba que la conciencia también posee un tiempo de maduración, no porque exista una demora impuesta desde fuera, sino porque la propia identidad necesita estabilizarse antes de expresarse plenamente en la experiencia cotidiana. Lo interesante es que esa maduración casi siempre es invisible. Desde fuera parece que nada cambió. La rutina continúa igual. Las personas alrededor actúan como siempre. Las circunstancias aún no reflejan grandes diferencias. Pero en el interior, algo comienza a reorganizarse silenciosamente. Las reacciones dejan de ser impulsivas. La conversación interior se vuelve más amable. La necesidad de luchar contra todo disminuye. La imaginación deja de utilizarse para anticipar problemas y empieza a crear posibilidades. Poco a poco, sin que uno perciba claramente el momento exacto, una nueva identidad comienza a ocupar el lugar de la antigua. Y cuando esa identidad finalmente se consolida, ocurre algo muy curioso. Aquello que antes parecía un enorme esfuerzo, comienza a sentirse completamente natural. Ya no necesitas recordarte constantemente quién deseas ser, porque simplemente actúas desde ese lugar. Las decisiones fluyen con mayor claridad, las oportunidades parecen aparecer con más frecuencia, las coincidencias aumentan. Algunas personas llaman a eso suerte, otras hablan de sincronías. Neville prefería decir que el mundo estaba respondiendo fielmente al estado de conciencia asumido. Abdullah probablemente simplemente sonreiría, porque para él nada de eso era extraordinario. Era el funcionamiento normal de una ley que siempre estuvo presente. Quizá el cambio más profundo ocurre cuando desaparece la sensación de persecución. Durante años muchas personas viven persiguiendo el éxito, la abundancia, el reconocimiento, el amor o la tranquilidad. Corren detrás de esas experiencias como si estuvieran siempre un paso por delante. Pero Abdullah proponía una inversión radical de esa lógica. En lugar de perseguir aquello que deseas, conviértete en la persona para quien eso ya es natural. Entonces dejarás de actuar desde la carencia y comenzarás a actuar desde la plenitud. Es un cambio silencioso, casi imperceptible al principio, pero con el paso del tiempo transforma completamente la relación que mantienes con el mundo. Tal vez por eso las enseñanzas de Abdullah
siguen despertando tanto interés incluso décadas después. No ofrecen una promesa de control absoluto sobre cada acontecimiento de la vida. Ofrecen algo mucho más profundo. La posibilidad de dejar de ser un espectador de las circunstancias para convertirte en el guardián consciente de tu propio estado interior, y cuando comprendes verdaderamente esa responsabilidad, descubres que el mayor secreto nunca estuvo escondido en un libro raro, en una técnica desconocida o en un mensaje perdido. Siempre estuvo ocurriendo dentro de ti, en esa conversación silenciosa que mantienes contigo mismo desde que despiertas hasta que vuelves a dormir. Es allí donde comienza toda transformación. Es allí donde una nueva realidad empieza a tomar forma mucho antes de hacerse visible para los ojos del mundo. Existe una pregunta que Neville comenzó a responder de una manera completamente distinta después de convivir con Abdullah. Es una pregunta que todos, tarde o temprano, nos hacemos. ¿Cómo sabré que realmente he cambiado? La mayoría espera una señal espectacular. Cree que un gran cambio interior debe sentirse como una explosión de emociones, una inspiración permanente o una felicidad ininterrumpida. Sin embargo, la verdadera transformación casi nunca ocurre de esa manera. De hecho, muchas veces pasa desapercibida. No porque sea pequeña, sino porque comienza en el lugar más silencioso de todos, la percepción que tienes de ti mismo. Imagina que durante años has llevado una mochila muy pesada sobre los hombros. Al principio sientes cada kilogramo. Después de un tiempo, el peso se vuelve tan habitual que dejas de notarlo. Ahora imagina que alguien retira esa mochila mientras estás distraído. Durante unos minutos seguirás caminando exactamente igual. Tu cuerpo todavía recordará el antiguo esfuerzo. Pero poco a poco comenzarás a moverte con mayor libertad. Algo parecido ocurre con la conciencia. Durante tanto tiempo hemos cargado identidades construidas sobre el miedo, la escasez, la culpa o la inseguridad que terminamos creyendo que forman parte de nuestra naturaleza. Cuando esas identidades comienzan a desaparecer, al principio ni siquiera somos plenamente conscientes del cambio. Solo empezamos a notar que ciertas preocupaciones ya no tienen la misma fuerza, que determinadas palabras dejan de afectarnos como antes, o que algunas situaciones que antes nos robaban la paz, ahora simplemente pasan frente a nosotros, sin alterar nuestro equilibrio. Ese es uno de los primeros signos de que el estado interior está cambiando. No necesariamente aparecen grandes acontecimientos externos de inmediato. Lo primero que cambia es tu relación con ellos. Lo que antes parecía una amenaza constante, comienza a convertirse en un simple hecho pasajero. Lo que antes ocupaba tu mente durante días ahora desaparece en cuestión de minutos. La imaginación deja de fabricar escenarios catastróficos y empieza, casi espontáneamente, a contemplar posibilidades favorables. Ese cambio es mucho más profundo de lo que parece, porque modifica la dirección completa de tu energía mental. Abdullah comprendía perfectamente este proceso. Por eso nunca animaba a Neville a medir su progreso, observando exclusivamente las circunstancias. Las circunstancias siempre llegan después. Primero cambia la calidad de la conciencia. Después cambia la forma de interpretar la realidad. Luego cambian las decisiones. Finalmente cambian los resultados visibles. Quien invierte ese orden termina viviendo frustrado. Quien respeta ese orden descubre que la transformación exterior deja de ser una sorpresa y se convierte en una consecuencia. Observa cómo funciona esto en la vida cotidiana. Dos personas reciben exactamente la misma oportunidad laboral. Una piensa inmediatamente, seguro no soy suficiente, habrá candidatos mejores, es imposible que me elijan. La otra, sin caer en la arrogancia, simplemente considera natural presentarse porque ya no define su valor a partir del miedo. La diferencia no está únicamente en la actitud visible. Está en la identidad desde la cual cada una interpreta la oportunidad. Esa identidad influirá en la forma de hablar, en la postura corporal, en las decisiones que tome durante el proceso y, muy probablemente, en el resultado final. Desde fuera parecerá que una tuvo más suerte que la otra. Pero, en realidad,
Ambas comenzaron a construir su experiencia mucho antes de enviar una solicitud o asistir a una entrevista. Algo similar ocurre con la prosperidad. Muchas personas dicen desear abundancia mientras mantienen una conversación interior completamente dominada por la preocupación. Cada gasto se convierte en una amenaza. Cada retraso confirma un miedo antiguo. Cada noticia económica fortalece la sensación de inseguridad. Sin darse cuenta, viven practicando diariamente el estado que desean abandonar. Abdullah jamás habría negado la existencia de las circunstancias económicas. Lo que enseñaba era que la conciencia no debía convertirse en prisionera de ellas. Porque una vez que la identidad acepta la escasez como definición permanente de sí misma, todas las decisiones comienzan a girar alrededor de ese mismo estado. Por eso Neville insistía en que la imaginación no era una simple herramienta para conseguir cosas. Era un instrumento para descubrir quién estabas eligiendo ser. Cada escena imaginada, cada diálogo interior, cada expectativa sobre el futuro, iba fortaleciendo una identidad específica. La pregunta nunca fue únicamente, ¿qué quiero manifestar? La pregunta mucho más importante era, ¿en quién me estoy convirtiendo mientras espero ese resultado? Esa respuesta determina mucho más que cualquier técnica aislada. Hay personas que imaginan riqueza mientras continúan sintiéndose profundamente pobres. Otras imaginan una relación armoniosa mientras siguen identificándose con el abandono. Algunas visualizan salud mientras internamente continúan describiéndose como frágiles. La imaginación crea resultados cuando deja de ser una visita ocasional y se convierte en el lugar donde la identidad establece su residencia permanente. Abdullah no buscaba que Neville realizara ejercicios perfectos. Buscaba que aprendiera a vivir desde un nuevo concepto de sí mismo. Tal vez esa sea una de las enseñanzas más difíciles de aceptar, porque elimina la posibilidad de culpar continuamente a las circunstancias. Resulta mucho más cómodo pensar que el mundo exterior posee todo el poder. Así no necesitamos revisar la conversación que mantenemos con nosotros mismos. Pero cuando aceptamos que nuestra conciencia participa activamente en la experiencia de la realidad, también aceptamos una responsabilidad inmensa. Ya no podemos permitir que cualquier noticia, cualquier comentario o cualquier obstáculo decida automáticamente quiénes somos. Comenzamos a proteger nuestro estado interior con la misma atención con la que un jardinero protege una semilla durante sus primeras etapas de crecimiento. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Cuanto menos necesitas que el mundo confirme inmediatamente tu nueva identidad, más fácilmente el mundo comienza a reflejarla. La ansiedad disminuye. La resistencia desaparece. La lucha constante pierde sentido. Ya no intentas convencer a la realidad de que cambie. Simplemente permaneces fiel al estado que elegiste. Esa fidelidad silenciosa era, para Abdullah, una demostración mucho más poderosa que cualquier afirmación pronunciada cientos de veces, porque una conciencia estable habla incluso cuando permanece en silencio. Y el mundo, tarde o temprano, siempre termina respondiendo al lenguaje más profundo que existe, el estado desde el cual una persona decide vivir cada uno de sus días. A medida que Neville profundizaba en estas enseñanzas, comenzó a comprender algo que transformó por completo su manera de observar la vida. La imaginación no era un refugio al que acudir únicamente cuando las cosas iban mal. Tampoco era un mecanismo para escapar de la realidad. Era el lugar donde la realidad comenzaba a tomar forma antes de hacerse visible. Abdullah nunca hablaba de la imaginación como una fantasía agradable. Hablaba de ella como el espacio donde la identidad elige su próximo destino. Por eso insistía tanto en la importancia de proteger aquello que uno acepta como verdadero dentro de sí. Porque, aunque el mundo exterior todavía no lo refleje, la conciencia ya ha comenzado a moverse en esa dirección. Existe un error muy común que muchas personas cometen al estudiar estas enseñanzas. Creen que manifestar significa obligar al universo a entregar exactamente aquello que desean. Abdullah jamás presentó la conciencia de esa manera. Él no enseñaba control absoluto sobre todos los acontecimientos. Enseñaba alineación. Y la diferencia es enorme.
Controlar implica luchar continuamente contra todo lo que parece diferente a nuestro deseo. Alinearse significa convertirse interiormente en alguien para quien ese deseo ya resulta natural. Cuando esa transformación ocurre, muchas circunstancias empiezan a reorganizarse de formas que la mente racional nunca habría podido planificar. Piensa en todas las veces que una oportunidad importante apareció en tu vida, gracias a una conversación inesperada, una coincidencia aparentemente insignificante o una decisión que en ese momento parecía pequeña. Muy pocas transformaciones importantes llegan anunciando su grandeza. La mayoría comienza de manera silenciosa. Una llamada telefónica, un libro abierto en la página correcta, una persona que aparece en el momento preciso, una idea que surge durante una caminata. Después, cuando miramos hacia atrás, unimos todos esos acontecimientos como si hubieran seguido un plan perfectamente diseñado, pero mientras ocurrían parecían simples momentos cotidianos. Neville comprendió que la conciencia actúa precisamente de esa manera. No necesita alterar las leyes de la naturaleza. Basta con modificar la posición desde la cual tú participas en la vida, para que comiencen a abrirse caminos que antes ni siquiera percibías. Abdullah solía transmitir una sensación de absoluta calma porque entendía que el tiempo no era el enemigo del proceso. La ansiedad sí lo era. Cuando alguien vive obsesionado con el resultado, deja de experimentar el presente y convierte cada día en un examen constante. Se despierta preguntándose si hoy ocurrirá algo. Se acuesta decepcionado porque todavía no apareció la evidencia que esperaba. Así, sin darse cuenta, transforma la espera en una afirmación continua de ausencia. Cada pensamiento repite silenciosamente: todavía no lo tengo. Y esa repetición termina fortaleciendo exactamente el estado que desea abandonar. En cambio, cuando la identidad cambia, incluso la relación con el tiempo comienza a transformarse. Ya no existe esa sensación de urgencia permanente, no porque hayas renunciado a tu deseo, sino porque dejas de sentirte separado de él. Hay una diferencia profunda entre esperar algo que consideras lejano y vivir sabiendo que aquello ya forma parte de tu realidad interior, aunque el mundo visible todavía esté organizando los acontecimientos. Esa diferencia modifica la calidad de cada día. La mente deja de correr detrás del futuro y empieza a construir el presente desde una posición completamente distinta. Quizá por eso muchas personas describen un fenómeno curioso después de permanecer fieles a un nuevo estado durante cierto tiempo. Llega un momento en el que el resultado deja de parecer extraordinario. Cuando finalmente ocurre, sienten una especie de familiaridad, como si de alguna manera ya hubieran convivido con esa experiencia mucho antes de verla materializada. Neville hablaba precisamente de esa sensación. El acontecimiento externo solo confirmaba algo que interiormente ya era conocido. La sorpresa disminuía porque la conciencia había vivido esa realidad muchas veces antes, a través de la imaginación. Esto explica por qué Abdullah nunca daba demasiada importancia a las pruebas externas. Para él, la prueba más importante era otra. ¿Podías conservar la paz cuando todavía no existían evidencias? ¿Podías mantener la misma identidad durante una semana, un mes o el tiempo que fuera necesario sin permitir que las circunstancias decidieran quién eras? Esa era la verdadera disciplina. No una lucha contra los pensamientos, sino una fidelidad tranquila hacia el estado elegido. Una fidelidad que no dependía del aplauso de otras personas ni de resultados inmediatos. Hay una imagen que ayuda a comprender este principio. Imagina un faro en medio del océano durante una noche de tormenta. Las olas golpean con fuerza, el viento cambia constantemente de dirección, y la oscuridad parece cubrirlo todo. Sin embargo, la función del faro no consiste en perseguir los barcos ni en luchar contra el mar. Su única responsabilidad es permanecer encendido. Precisamente porque permanece estable, quienes navegan pueden orientarse. La conciencia funciona de una manera muy parecida. Cuando permites que cada circunstancia apague tu claridad interior, terminas navegando sin referencia. Pero cuando decides permanecer fiel al estado que has elegido, incluso en medio de las dudas,
Comienzas a convertirte en ese punto fijo desde el cual toda tu experiencia empieza a reorganizarse. Abdullah sabía que esa estabilidad no se construía en un solo día. Era el resultado de una práctica silenciosa. Cada conversación interior elegida conscientemente fortalecía una nueva identidad. Cada vez que rechazabas volver al antiguo diálogo basado en el miedo, estabas colocando otro ladrillo en esa construcción invisible. Nadie podía verlo desde fuera. Ni siquiera tú percibías todos los cambios mientras ocurrían. Pero la conciencia sí los registraba, y poco a poco aquello que antes requería un enorme esfuerzo empezaba a convertirse en una segunda naturaleza. Tal vez el mayor legado de Abdullah no fue enseñar una técnica específica. Fue demostrar que el ser humano posee una capacidad extraordinaria para redefinirse desde dentro. No importa cuánto tiempo alguien haya vivido creyendo una determinada historia sobre sí mismo. No importa cuántas veces haya repetido los mismos patrones o haya llegado a la conclusión de que ciertas cosas nunca cambiarán. Mientras exista la capacidad de asumir un nuevo concepto de sí mismo y permanecer fiel a él, siempre existirá la posibilidad de iniciar una experiencia completamente diferente. Esa era la revolución silenciosa que Neville heredó de su maestro. Una revolución que no comenzaba en las circunstancias, sino en la conciencia. Y una vez que esa revolución interior se pone en marcha, el mundo visible, tarde o temprano, termina siguiendo los pasos de aquello que primero fue aceptado como verdad en el lugar más poderoso que existe, la propia imaginación. La mayor parte de las personas pasará toda su vida intentando cambiar aquello que ve. Cambiará de trabajo, de ciudad, de relaciones, de hábitos e incluso de objetivos. Sin embargo, si la identidad desde la cual observa el mundo permanece intacta, tarde o temprano volverá a encontrarse con las mismas limitaciones bajo una apariencia diferente. Esa fue una de las grandes enseñanzas que Abdullah transmitió a Neville Goddard. No luches contra el reflejo. Descubre primero quién está delante del espejo. Porque la realidad siempre termina expresando aquello que la conciencia sostiene con mayor constancia. Quizá ese sea el verdadero motivo por el que estas enseñanzas siguen despertando tanto interés después de tantos años. No prometen una vida sin desafíos. No afirman que cada deseo aparecerá exactamente como la mente lo imagina, ni ofrecen fórmulas para controlar todos los acontecimientos. Lo que proponen es algo mucho más profundo y duradero. Aprender a vivir desde un estado interior que ya no dependa completamente de las circunstancias externas para experimentar paz, confianza y dirección. Cuando comprendes esto, empiezas a mirar tu diálogo interior con otros ojos. Cada pensamiento deja de ser una simple ocurrencia pasajera y se convierte en una elección. Cada conversación silenciosa contigo mismo comienza a construir una identidad. Cada interpretación que haces de un acontecimiento fortalece un estado de conciencia determinado. Poco a poco descubres que la vida no cambia únicamente por aquello que haces, sino también por la persona en la que te conviertes mientras realizas esas acciones. Tal vez hoy no puedas modificar inmediatamente todas las circunstancias que te rodean. Quizá existan desafíos que todavía necesiten tiempo para resolverse. Sin embargo, hay algo que siempre permanece bajo tu responsabilidad: el estado desde el cual eliges responder a cada uno de esos desafíos. Ese espacio interior nunca deja de estar disponible, y es precisamente allí donde comienza toda transformación auténtica. Neville comprendió que Abdullah nunca intentó entregarle un poder que él no poseía. Simplemente le mostró dónde había permanecido oculto durante todo ese tiempo. No estaba en un objeto especial, ni en una persona extraordinaria, ni en un conocimiento reservado para unos pocos. Estaba en la conciencia humana, en la capacidad de asumir deliberadamente un nuevo concepto de sí mismo y permanecer fiel a él hasta que la experiencia exterior terminara reflejándolo. Quizá por eso una de las ideas más valiosas que podemos llevarnos hoy no sea una técnica concreta, sino una pregunta que vale la pena recordar cada mañana. Antes de reaccionar automáticamente a lo que ocurre, antes de permitir que las noticias,
las opiniones o las circunstancias decidan cómo vas a sentirte, pregúntate con serenidad: ¿desde qué identidad quiero vivir este día? Esa respuesta, repetida una y otra vez con sinceridad, puede transformar lentamente toda una existencia, porque el verdadero secreto nunca fue convencer al mundo de que cambiara para ti. El verdadero secreto siempre fue convertirte, en lo más profundo de tu conciencia, en la persona para quien esa nueva realidad ya resulta natural. Cuando eso sucede, la imaginación deja de ser un simple ejercicio mental y se convierte en el punto de partida de una vida completamente diferente. Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Espero que estas reflexiones inspiradas en las enseñanzas de Abdullah y Neville Goddard te inviten a observar tu propia conciencia con una mirada renovada. Si decides aplicar estos principios con paciencia, coherencia y honestidad, descubrirás que el cambio más importante no comienza cuando el mundo exterior se transforma. Comienza en el instante exacto en que tú eliges dejar de identificarte con la versión antigua de ti mismo y abrazas, con absoluta convicción, la persona que has decidido ser. Y recuerda siempre esta idea que resume el espíritu de todo lo que hemos compartido hoy. La realidad no solo refleja lo que deseas, refleja sobre todo aquello que en silencio has aceptado ser. Cuando cambias esa aceptación interior, el mundo, tarde o temprano, encuentra la manera de responder.